Hola, muy buenas a todos. Hoy día la cápsula correspondiente a la ayudantía será enfocado a la estructura de desglose de trabajo o EDT. Bueno, cuando nosotros realizamos un proyecto, como ustedes tuvieron un proyecto dentro de la ingeniería, y si mal no recuerdo deberían tener proyectos de diseño e innovación, siempre tenemos que lograr un objetivo. En este caso, el objetivo es cumplir con los requerimientos del proyecto. Y para eso nosotros necesitamos eh, desglosar ciertos tipos de actividades que nos van a permitir llevar el proyecto a un bien o a un propósito. En este caso sería como aprobar el curso. Entonces podemos ver que durante el tiempo, si bien nosotros podemos tener cierta eh, responsabilidad de actividades, estas se pueden ir modificando con respecto va avanzando el proyecto. Quizá en algún momento ustedes podrían haber establecido una, unos ciertos hitos, una entrega, una presentación, pero dentro de esa presentación llevaba consigo distintas fases para poder generar la presentación. Entonces, siguiendo esta misma idea, nosotros podemos observar que en un estado actual, ¿cierto? Tenemos ciertas actividades o recursos que vamos a utilizar y conforme avanza el tiempo se van agregando distintos estados. Esto aumenta valor al negocio y a la misma vez a nuestro proyecto, ¿ya? Es por ello que nosotros debemos generar una estrategia, tener ideas para coordinarnos, regular también es muy importante saber hacia dónde, cuáles son mis límites, cuáles son los objetivos que tengo que generar, generar un portafolio, ya después de generar toda esta idea, llevarlo a algo concreto, a algo escrito, y posteriormente coordinar los proyectos necesarios para que estos se puedan alimentar, para que podamos tener algo exitoso y algo viable. Es por eso que utilizamos la estructura de desglose de trabajo, o EDT, que es una herramienta bastante útil y versátil al momento eh, de ir desarrollando un proyecto. ¿Pero qué es netamente el EDT? Bueno, es una herramienta que consiste en la descomposición jerárquica del trabajo. Esto con la finalidad de lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Ya, entonces la EDT organiza y define el alcance total del proyecto. O sea, no es que yo vaya cuando realizo un EDT, vaya a llegar a un cierto punto y después le voy agregando partes. No, hago el todo, el completo, y si es de actualizar, ahí recién voy agregando partes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su propósito? Bueno, descomponen proyectos elementales más pequeños y manejables que se conocen como las respectivas actividades. La EDT muestra la jerarquía de estas actividades y cómo se relacionan entre sí. Bueno, esto, para hablar más bien de los beneficios, podemos descomponer de una forma muy fácil y clara, es visualmente atractivo, o sea, con ver un EDT yo voy a saber dónde estoy parado, hacia dónde tengo que ir y las actividades que yo ya he realizado para estar en aquel lugar. Eh, la planificación es muy importante, ustedes ya deben saberlo, como ingenieros, y un seguimiento y control de estos mismos, ¿ya? Porque gracias a esto nosotros podemos gestionar de mejor forma los integrantes de un equipo o de un grupo al momento de realizarle eh, la EDT y los respectivos proyectos que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, para realizar un IP, primero tengo que considerar el 100% del alcance del proyecto, como había mencionado anteriormente. Tenemos que dividir el proyecto en partes. Estos se definen como entregables y no actividades, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia, hasta que sean lo suficientemente fáciles de lograr de trabajar, asignarles tiempos, costos y responsables. Se asigna un código, un número de identificación a cada entregable que se va obteniendo
Y por otro lado colocamos la EDT el resultado de las actividades, no a la actividad en sí misma. ¿Ya? O sea, ¿qué voy a lograr con esto? Creamos un diccionario que explica breve pero claramente cada entregable y esta herramienta debe ser comprendida por cualquier persona que lo utilice, ¿ya? Vuelvo a reiterar, el uso del EDT es para todos los integrantes de un equipo, para que todos tengan conocimiento y si se agrega un nuevo integrante, él pueda verlo y pueda saber lo que consiste el proyecto y las distintas actividades y entregables que se tienen que realizar con el tiempo. ¿Ya? Esto es una pregunta tipo prueba. Busca la aprobación del EDT y asegúrate de que todos los involucrados puedan dar su opinión y estar de acuerdo con ella. Entonces, para pregunta tipo prueba, ¿cómo puedo realizar un EDT de forma correcta? Y ustedes van explicando el paso a paso, que son 6, para poder aplicar o desarrollar un EDT. Bueno, tenemos que tener unas consideraciones al momento de desarrollar una EDT que definir de manera grupal y no individual. Ya yo en estos momentos, como no hay proyectos en esta asignatura, si más bien son los conocimientos y la teoría necesaria, cuando ustedes pasen este ramo y estén dando sistemas productivos, ahí tienen que aplicar todos estos conocimientos, ¿ya? Pero que ya lo sepan de manera previa es muy útil y eficaz para su desarrollo como profesional. Entonces, es una herramienta de uso diario, ya todos los días se puede ir iterando o actualizando el EDT. Tiene que ser un documento fácil de modificar, enfocado en resultados definidos SMART. Y no debe llegar al nivel de actividades, o sea, solamente tenemos que llegar a los entregables. Pero bueno, quizá eh, se puedan confundir cuál es la diferencia entre una actividad y un entregable. Bueno, el entregable se enfoca más en el resultado y en lo que se entrega. Por otro lado, la actividad es la acción y el cómo se hace. Un ejemplo es yo entregar el background de un proyecto o de una actividad, o más bien el código, el documento de códigos de un entregable, disculpen, de un software. Ya un desarrollo de una aplicación, tengo que entregar la documentación necesaria con todos los códigos que hacen funcionar esta aplicación. En cambio, la actividad sería escribir el código. Entonces, el entregable se incluye el EDT y la actividad en un cronograma o en un plan de tareas. Eh, el tipo se refiere a un producto, a un componente, a algo tangible, por así decirlo. En cambio, la otra es solamente una tarea y una acción, y algo que yo hago y que no es algo, eh, si bien es algo tangible hacer una acción, pero esta no dura en el tiempo, es algo momentáneo. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que es la aplicación terminada. En cambio, la actividad es codificar la interfaz del usuario. Y una forma verbal, el entregable siempre va a ser un sustantivo y la actividad va a ser un verbo más el complemento. Entonces, también, po, pregunta tipo prueba. ¿Cuál es la diferencia entre un entregable y una actividad? Entonces ahí ustedes tienen que responder, ¿no? Que el entregable es el resultado y en la entrega se va incluyendo el DDT. En cambio, la actividad son solamente acciones, que son tareas, se planifica en un cronograma una tarea y un ejemplo pueden dar esto, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración. Entonces, acá podemos ver una estructura de trabajo o cómo lo representa el Management Institute, que tenemos el objetivo del proyecto, tenemos los distintos componentes o las fases necesarias y tenemos los distintos, eh, los componentes, tenemos los productos, ¿cierto? El siguiente nivel, vamos por niveles, ponemos, hay eh, hay algunas informaciones o objetivos que a veces se considera el objetivo general del proyecto como el nivel cero y posteriormente el nivel uno o a veces se toma el nivel uno y el nivel 2 y así sucesivamente. Entonces van a tener productos, se dan cuenta de la identificación 1.1, 1.2 y posteriormente tenemos los entregables
que va a ser el 1.1, el 1.1.2 y el 1.1.3. Ya entonces, como es de manera jerárquica, yo no puedo avanzar a la siguiente fase, a la del componente 2 sin no haber completado todas los entregables y los paquetes de trabajo que ustedes pueden observar acá del componente uno. ¿Ya? Entonces también, pues, entonces, si yo tengo una estructura de trabajo con distintas fases, consideramos componente uno, componente 2, ¿puedo estar trabajando en la fase 3 o el componente 3 o unésimo componente sin haber terminado el componente uno? No, falso. ¿Por qué? Porque necesariamente tengo que cumplir con todos los entregables y requerimientos que se tienen que desarrollar en el componente uno para seguir a la siguiente fase. Y una vez completadas todas las fases, podemos decir o determinar que el objetivo del proyecto está cumplido. Es así de simple. Bueno, tenemos otro ejemplo, que es la digitalización de documentos de Turismo El Mirador. Entonces podemos tener el nivel uno, nivel 2, que son las fases, ya que es la planificación, requisitos, diseño, elaboración, desarrollo, implementación. ¿Y qué tenemos que hacer en la fase de planificación? Lo entregable, el objetivo general y específico, la EDT y la carta GAN. El MER, la base de datos, el algoritmo B1, la base de datos B2 y así sucesivamente. Ahora tenemos la producción de un software. Cabe destacar que si bien están las fases y los distintos entregables que se tienen que ir desarrollando, tenemos que darnos cuenta que acá hay un error bastante importante, que no está la identificación, no están los números que componen las siguientes fases. Eso también es sumamente importante, que son las condiciones para poder realizar una EDT. Bueno, para el desarrollo de una casa, también sumamente importante hacer el estudio, el diseño, la construcción, y si se dan cuenta, no necesariamente una fase tiene que tener entregables, ya por lo general siempre es así porque tenemos que descomponer las distintas fases, los entregables necesarios y los paquetes de trabajo con los cuales vamos a trabajar. Sin embargo, y esto va a ser a criterio del equipo que esté estructurando la EDT, si es que necesariamente existen entregables o no en una EDT. Ya, o sea, es a criterio de cada equipo. Bueno, si bien no vamos a abordar el tema de la carta GAN en la asignatura, cabe entender que la carta GAN y la EDT son dos herramientas que se complementan entre sí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Porque la carta GAN debe conectar con todas las actividades que se encuentran en la EDT. O, como habíamos mencionado, el DDT no se desglosan las actividades, pero sí los entregables, y las actividades correspondientes a esos entregables se deben reflejar en la carta GAN, que vendría siendo eh, nuestro cronograma o planificación de tareas. Y la identificación de las actividades de la EDT son las fases principales de la carta GAN, según las subactividades de cada fase, y deben seguir su respectiva secuencia. Ya entonces, recuerden que la carta GAN es el reflejo del EDT y la EDT es también el reflejo de la carta GAN. Si lo entienden así, se va a hacer mucho más fácil al momento de implementarlo. Pero, entonces para que lo sepan, ya, porque solamente nos estamos enfocando en EDT. Y bueno, tenemos acá el ejemplo de las fases que habíamos visto anteriormente. Y si ustedes pueden observar, tenemos la fase cero, que es la planificación, y los distintos entregables que los compone este DT y las fases. ¿Ya? Tenemos el requisito, el MER, la fase de diseño, la base de los datos, y tenemos también las actividades que preceden a las actividades anteriores. Ya, ahí podemos ver el inicio y el fin y así sucesivamente. Bueno, esa ha sido la teoría. Vamos a pasar ahora, les voy a mostrar un par de ejemplos de EDT, por ejemplo, que yo he ido desarrollando durante la carrera.
Entonces, si pueden observar, esta es la normalización de instalación eléctrica y aumento de potencia eléctrica. Consideremos esto el nivel uno o el nivel cero. No, consideremos como un nivel uno. Nivel uno, el nivel 2 que tenemos las fases, que es planificación inicial, el desarrollo, la ejecución, la tramitación y la finalización. Y si ustedes pueden observar, tenemos los distintos entregables, que es gestionar los proyectos, el análisis de planos existentes y la planificación de recursos. Y tenemos los distintos paquetes que van a componer estos entregables, que va a ser el desarrollo del plan de alcance, la revisión de requerimientos técnicos, verificación técnica de los planos existentes, la asignación de personal técnico, estimación de materiales de equipo. En la fase de desarrollo tenemos el diseño de soluciones eléctricas y la propuesta de ajustes de potencia. Entonces, para generar el entregable de diseño de soluciones, tenemos los distintos paquetes, que es el rediseño de canalizaciones eléctricas y el cálculo de luminarias necesarias. Por otro lado, tenemos para la propuesta de ajustes de potencia, tenemos el análisis de demanda eléctrica actual y tenemos el diseño del componente de empalme. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden observar, está todo de manera desglosada, estructurada, y podemos también incorporar el color para identificar los niveles o las fases en las cuales nosotros estamos desarrollando. Por, disculpen. Por otro lado, tenemos para desarrollar un proyecto. Este es para el proyecto de evaluación de inversión, que dice evaluar un proyecto ferretero mediante la investigación de fuentes secundarias a través de estudios de mercado para generar la mejor alternativa de inversión ubicada en el sector El Sauce de la región de Coquimbo. Al fin y al cabo, utilizamos los objetivos generales y específicos para poder generar también nuestra EDT. Ya, como usted puede investigar, realizar, desarrollar, analizar y los distintos entregables que se tienen que ir desarrollando y los paquetes de trabajo. Bueno, quiero mostrarles también que esta aplicación, ustedes pueden acceder a Lucidchart y pueden trabajar para generar sus propias EDT. Acá en documento, Lucidchart, documento en blanco, y les va a salir esta interfaz donde podemos tener las figuras y podemos ir desarrollando los distintos, las flechas, ir asignándole otros procesos, ir moviendo. ¿Ya? Porque vamos a pasar ahora a hacer los ejercicios. Ya, una aplicación pagada, pero se puede utilizar libre, ya con ciertas limitaciones, pero para efectos prácticos no nos va a servir para desarrollar la EDT. Entonces, vamos a realizar tres ejercicios y vamos a ir desarrollando la respectiva EDT. Entonces, vamos a hacer el ejercicio uno. Nos dice, una empresa energética ha decidido construir una pequeña planta fotovoltaica para abastecer la energía renovable a una comunidad rural. El proyecto considera las siguientes actividades generales: estudio de factibilidad, adquisición de materiales, la construcción de estructuras, la instalación de paneles, la conexión eléctrica y finalmente la etapa de pruebas. Entonces, podemos observar que dentro de la EDT, nuestro nivel uno es el, el proyecto de la construcción, la instalación de una planta voltaica, fotovoltaica, disculpe. Y podemos tener que, como en actividades generales o fases, vamos a considerarlo como fases, podemos tener todo que se nos lo especifica, considerando el nivel 2 y vamos a hacer el nivel 3, vamos a ir asignándole ciertas actividades, ya, si bien acá no se especifica, la idea es poder ir desarrollando y generando el ingenio y la imaginación para poder desarrollar esta estructura de trabajo, ¿ya?
porque cuando nosotros creamos un EDT no vamos a tener toda la información. Ya quizás sea, vamos a tener el nivel uno que es colocar una planta fotovoltaica, y nosotros como ingenieros debemos ir asignando los distintos en fases y los entregables necesarios para culminar este proyecto. ¿Ya? Entonces, continuando, vamos a tener acá el nivel uno, va a ser el proyecto de planta fotovoltaica. Le vamos a asignar un color. Ah, no, 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 es el color de la caja. Ya, perfecto. Vamos a asignarle un color para identificar que es el nivel uno. Y las distintas fases, como habíamos mencionado, son, vamos a observar, estudio de factibilidad, adquisición de materiales, construcción de la estructura, instalación de paneles y conexión. Muy bien. Entonces vamos a asignar acá estudio de factibilidad, y me faltó la identificación. Entonces vamos a tener estudio de factibilidad. Ahí sí, muy bien. Vamos a tener adquisición de materiales. Vamos a tener, y me faltó ya, el, la la indentación. Construcción de la estructura. Me faltó el número 3. Sí, este va a ser el 4, que va a ser instalación de paquetes. Muy bien, lo tomo así. Conexión eléctrica. Y finalmente, número 6, pruebas y puesta en marcha.
No sé por qué se genera un hipervínculo ahí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a identificar también a través de un color el nivel 2 que va a corresponder a estas fases que nos dice el ejercicio, el enunciado. Perfecto. Pero tenemos que llegar al nivel 3 que es la de lo entregable. Ya, como yo bien le había mencionado, no, no, cuando nosotros realizamos ET no tenemos que nosotros asignar lo entregable. Ya, entonces yo los tengo escritos y los vamos a ir desarrollando. Ok, entonces, para realizar un estudio de factibilidad, para realizar un estudio de factibilidad yo voy a tener análisis técnico, una evaluación económica y permisos y licencias. Entonces, son, van a ser mis tres eh, entregables que yo tengo que realizar para poder terminar la fase de estudio de factibilidad. Entonces, este va a ser 1.1, va a ser análisis técnico, va a ser 1.2, va a ser evaluación económica, evaluación económica, vamos a ordenar esto, evaluación económica y finalmente vamos a tener el 1.3 que va a corresponder a los permisos y licencias. Vamos a tener acá, perfecto. Vamos a asignar un color para identificar el nivel, ya que esto es bastante útil. Muy bien. Entonces, para la adquisición de materiales, vamos a tener los paneles solares, ya porque una empresa fotovoltaica, los inversores y los cables y estructuras. Entonces, seguimos la misma lógica. Este va a ser el 2.1 que va a ser paneles solares. Vamos a arreglar acá. Ahí sí, paneles solares. El siguiente va a ser el 2.2, que va a ser los inversores. Inversores. Y finalmente,
Vamos a tener cables 2.3, cables y estructuras. Ahí sí, vamos a ordenar acá. Bien. Para la construcción de la estructura vamos a tener la cimentación y los soportes metálicos. Entonces, vamos a tener acá 3.1, cimentación. Ya, voy a dejar esto por acá, agarrar esto por aquí. Y vamos a realizar el siguiente. El 2.2, perdón, el 3.2, que son los soportes metálicos. Ok, ahí, perfecto. Entonces, para la instalación de paquetes, vamos a tener el montaje mecánico y la configuración inicial de los paneles. Entonces, vamos a tener acá 4.1, montaje mecánico, y finalmente 4.2, que es la configuración inicial. Para la conexión eléctrica también vamos a tener dos entregables, que va a ser el 5.1, va a ser el tendido de cables, y finalmente 5.2, instalación de inversores. Un poco ahí. Y en la puesta en marcha, las pruebas y la puesta en marcha, disculpen, tenemos la inspección técnica y el monitoreo inicial. Ya. 6.1, inspección técnica y la 6.2, monitoreo, monitoreo inicial. Y perfecto. Ahí, como ustedes pueden observar, ya tenemos nuestra EDT correspondiente al siguiente, al primer ejercicio. Ya, entonces, nivel uno, bueno, esto igual, voy a dejar un poquito más para acá. Ahí, dejar un poquito. Ahí sí. Entonces,
Para desarrollar el proyecto en la plata fotovoltaica tenemos el nivel uno, tenemos el nivel 2 que son las fases, los diferentes estudios, la adquisición de materiales, construcción, instalación, etcétera, y los entregables necesarios para poder completar estas fases. Bien, voy a aprovechar de exportarlo. Hago como, no se lo voy a subir como imagen. Sí, perfecto. Muy bien. Ahí se descargó. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, un startup tecnológico planea lanzar una aplicación móvil para coordinar viajes compartidos en zona urbana. El proyecto completa desde la etapa de diseño de la app, desarrollo técnico, pruebas beta, marketing y lanzamiento oficial. Elabora un EDT que permita visualizar el proyecto de manera estructurada. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a utilizar, no vamos a hacer un EDT de nuevo, sino nos vamos a hacer por esta plantilla que ya desarrollamos y vamos a modificar los, eh, las distintas fases y los distintos entregables, ¿ya? Pero hice el trabajo primero completo para que vean cómo se hace un EDT acá en Lucidchart, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, esto es proyecto de app de transporte. Entonces, chiquillos, para que ustedes puedan entender en su control o en la prueba, quizás le coloquen un ejercicio como este y le digan, chiquillos, tienes que realizar un EDT para un proyecto o tanto, tanto, que tiene las distintas etapas. Sin embargo, a su criterio, asígnele a lo más mínimo tres entregables por cada fase. ¿Ya? Entonces van a tener su nivel uno que es como el proyecto, van a tener las distintas fases que se la van a entregar y ustedes como para que desarrollen la actividad tienen que ir colocando tres entregables para tres entregables coherentes en todo caso con lo que se pide, ¿ya? Si bien se deja libre el albedrío, en caso de que le pregunten una prueba de un control, tiene que estar relacionado con lo que ustedes están aplicando, ya para que se sepa, ya no van a colocar, mezclar peras con manzanas. Entonces, lo primero que nos dicen es el diseño de la aplicación, que es la etapa inicial. Entonces van a tener acá diseño de la aplicación y esta va a tener eh, solamente dos fases, que es el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario. Entonces van a tener acá diseño de interfaz y experiencia de usuario. Ya dado que no existe un tercer entregable, lo podemos eliminar simplemente. ¿Ya? Entonces, la siguiente fase es el desarrollo técnico. Entonces, coloco acá. Ay, ¿por qué se genera ese desarrollo técnico? Técnico lo escribía, sí. Y acá vamos a tener tres entregables, por lo tanto, ya los tenemos acá, que hace el desarrollo del backend, el desarrollo del frontend y la integración de pagos.
desarrollo del backend. Ah, desarrollo del frontend. Backend. Y vamos a tener la integración de los pagos. Vamos a tener la tercera fase que nos dice el enunciado, que son las pruebas beta. De nuevo se genera el hipervínculo. Y acá vamos a tener registro de usuario. Y vamos a tener corrección de errores. ¿Ya? Recuerden que siempre cuando desarrollamos algún software, siempre hay cosas que corregir. Ya en la utilización, si es que no hay un errores. Vamos a tener la estrategia de marketing. La siguiente fase, ah, estrategia de marketing. Y acá vamos a tener tres entregables, que va a ser el primero, va a ser la campaña digital. Campaña digital. El siguiente va a ser estrategia en redes sociales. Y finalmente, acá nos falta uno, que va a ser las relaciones públicas. 4.3. Se ajustamos acá. Perfecto. Y finalmente, tenemos el lanzamiento de la aplicación. Lanzamiento. Y esta vamos a tener dos entregables, que va a ser la publicación en tiendas y el soporte de usuario. Entonces, publicación en tiendas y soporte de usuario. Como no tenemos una fase correspondiente, una siguiente fase, ya con la fase de lanzamiento se termina, entonces eliminamos y listo. Ahí tenemos nuestro proyecto de app de transporte. Vamos a aprovechar de exportar nuevamente para podérselas publicar. Muy bien. Y finalmente tenemos el ejercicio 3 que nos dice lo siguiente. Una universidad organizará una feria anual para mostrar los proyectos estudiantiles, investigaciones y emprendimientos. Se requiere planificación logística, difusión, coordinación con expositores y organización de charlas. Define una EDT que refleje las etapas clave del evento. ¿Ok? Ahora este va a ser un proyecto de, como dice el enunciado, de
Feria universitaria, universitaria, universitaria. Muy bien, ¿qué nos dicen? Bueno, tenés que tener una planificación general. Y para generar esta planificación general, nosotros tenemos que definir las fechas como entregables, ¿cierto? Es decir, acá están todas las fechas estipuladas, definir las fechas, definir la fecha, un presupuesto para saber cuánto necesito, cuánto dinero necesito para poder financiar esta feria universitaria, ya pagarle a los expositores, eh, ¿qué más? Alguna algún otro regalo u obsequio que dan cuando la gente viene a visitar las ferias estudiantiles. Acá en la UCN, ustedes, si es que vinieron en algún momento, se pudieron haber percatado de eso. Y el cronograma de actividades, pues saber si bien tenemos las fechas, tenemos cuánto dinero vamos a colocar para financiar esta feria. El cronograma es desglosar las distintas actividades que va a componer esta feria, pues la charla, los expositores, si hay alguna actividad para los alumnos que van a ver la feria, entre otros. Entonces, si bien no nos dicen como los entregables que tenemos que ir desarrollando, podemos ya de acuerdo a la planificación general y al contexto en el cual estamos, poder inferir qué entregables podemos ir incorporando a nuestra ET, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, también nos dicen ver el tema de la logística. El tema de la logística, acá vamos a tener la reserva de espacios para distintas eh, carreras, ¿cierto? Que van a querer, o expositores, entre otros. Infraestructura y montaje, estructura y montaje, seguridad, ¿cierto? Seguridad y limpieza. La coordinación con los expositores va a ser la siguiente fase, ya una vez que tengamos todo listo, completado, nuestra planificación general, cuáles van a ser las fechas, cuánto vamos de dinero vamos a tener, el programa de actividades, la logística, dónde se va a hacer, cómo vamos a montar el espacio, si va a haber seguridad, limpieza. Entonces, vamos con la coordinación de expositores y vamos a tener la confirmación de los participantes. Vamos a tener la asignación de stands, los puestitos, ¿cierto? Y el soporte técnico, ya que igual es importante en caso de alguna falla, que no se conecte al HDMI al computador, entre otros, entre otras actividades. Ah, se me peló. Ahí sí. Muy bien. Y tenemos la difusión. Difusión. Acá vamos a tener el diseño de material gráfico,
diseño de material gráfico. Acá es publicidad en redes sociales, ya. Y una convocatoria interna. Finalmente, vamos a tener las actividades paralelas, y vamos a tener charlas temáticas, talleres, y finalmente vamos a agregar otro entregable que va a corresponder a las actividades culturales. Y listo, ya tenemos nuestra, sí, nuestra última EDT. Como pueden observar, se desglosa, es súper intuitiva, es visualmente atractiva y clara de lo que se tiene que desarrollar, y así poder ir desarrollando de forma eficaz los proyectos que nosotros tengamos. Voy a aprovechar de descargar, exportarlo para subirse al campus. Y listo, súper bien. Entonces, chiquillo, esa ha sido la ayudantía, la cápsula de la EDT. Espero que le sirva, le ayude, y en caso de tener control de esto, bueno, que lo van a tener, me imagino, o en caso de que se lo pregunten en la prueba, creo que ya saben los tips y el conocimiento que les proporcioné para que puedan responder de forma eficaz. Así que eso, nos estamos viendo, que estén muy bien. Cualquier cosita me hablan al correo, eh, o o por cualquier medio que ustedes tienen conveniente. Eso pues, chiquillos, que estén muy bien. Hasta luego.